El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el pueblo polvoriento, convirtiendo cada grano de arena en una aguja de fuego que se clavaba en la piel expuesta. Clara Wren bajó del carruaje con las piernas temblorosas, no solo por las largas horas de viaje desde Santa Fe, sino por la mezcla de esperanza y terror que había llevado en el pecho durante las últimas semanas. Sus guantes de algodón, ya manchados por el polvo del camino, se aferraron a su pequeña maleta de cuero, como si fuera lo único que la conectara con el mundo civilizado que había dejado atrás en Boston. El pueblo, si es que se le podía llamar así a esta colección desordenada de edificios de madera medio derruidos, parecía haberse construido como una ocurrencia tardía en el borde mismo del territorio de Nuevo México. Las tablas de los edificios habían sido blanqueadas por el sol hasta adquirir el color de los huesos viejos, y las pocas ventanas que quedaban intactas reflejaban el cielo despiadado como ojos ciegos. El aire olía a polvo, sudor de caballos y algo más. Algo que Clara no lograba identificar, pero que le revolvía el estómago. «Señorita Wren». La voz la sobresaltó. Un hombre alto y delgado se acercó desde la sombra del único edificio de 2 pisos del pueblo. Llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras profundas sobre su rostro, pero Clara pudo ver lo suficiente para notar que no era el hombre de las fotografías que había recibido en Boston. Su corazón se encogió. «Sí, soy Clara Wren». Su voz sonó más pequeña de lo que pretendía, casi perdida en el silencio opresivo del mediodía. «¿Ustedes?» «No, señorita. Soy Walt Hutchins, el encargado de la diligencia». El hombre se quitó el sombrero, revelando un rostro curtido por el sol y marcado por líneas de preocupación. «Me temo que tengo noticias difíciles». Las palabras cayeron sobre Clara como piedras. Durante el largo viaje desde Boston, había imaginado este momento cientos de veces. Había ensayado sonrisas, preparado conversaciones. Había incluso practicado frente al pequeño espejo de su compartimento cómo saludaría al hombre que se había ofrecido a casarse con ella a través de sus cartas cuidadosamente escritas. Jamás había imaginado esto. «¿Dónde está el señor Morrison?», preguntó, aunque algo frío y pesado ya se estaba asentando en su estómago. Walt Hutchins miró hacia el suelo, girando el sombrero entre sus manos callosas. «Señorita, James Morrison murió hace 3 semanas. Fiebre. Se fue rápido, si eso le sirve de consuelo». El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Clara. Las palabras llegaron hasta ella como si vinieran de muy lejos, distorsionadas por el zumbido repentino en sus oídos. Había dejado todo: su pequeño apartamento en Boston, su trabajo como institutriz, los pocos ahorros que había logrado juntar, para venir a este lugar desolado a casarse con un hombre que ya no existía. Pero sus cartas», murmuró, sacando de su bolso el pequeño paquete de correspondencia atado con un listón azul. «La última es de hace apenas un mes». «Sí, señorita. James escribió varias cartas antes de enfermar. Supongo que las envió todas juntas». Walt la miró con algo que podría haber sido compasión. «Mire, sé que esto debe ser un golpe terrible, pero no puede quedarse aquí así nomás. Este no es lugar para una mujer sola, especialmente una dama como usted». Clara se irguió, tratando de recuperar algo de la dignidad que sentía desmoronarse. «Tengo dinero suficiente para el viaje de regreso. Solo necesito un lugar donde quedarme esta noche mientras consigo transporte». «Ah, bueno». Walt se rascó la nuca, evitando su mirada. «Eso podría ser un problema, señorita. Verá, el viaje desde Santa Fe, ya está pagado, pero fueron James quien pagó por adelantado, y ahora que él no está aquí para completar el arreglo». Una sombra cayó sobre ellos antes de que Clara pudiera procesar completamente las implicaciones de esas palabras. Se volvió para ver a un hombre corpulento acercándose desde lo que parecía ser la cantina principal del pueblo. Tenía el rostro rubicundo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y calculadores. Bueno, ¿qué tenemos aquí?» El hombre se detuvo frente a Clara, examinándola con una mirada que la hizo sentir como un caballo en subasta. «¿Esta es la novia de Morrison?» «Barlow, no empieces», murmuró Walt, pero su voz carecía de convicción. «No estoy empezando nada, Walt. Solo soy un hombre de negocios viendo a los hechos. Barlow Finch». Clara había oído su nombre mencionado en las cartas de Morrison como el dueño de la cantina. Se acercó más.
La señorita aquí ha venido de muy lejos y alguien tiene que hacerse cargo de los gastos. ¿De qué gastos habla? Clara encontró su voz, aunque salió más aguda de lo que hubiera querido. Bueno, pequeña, el transporte desde Santa Fe no fue barato, y Morrison, que en paz descanse, se fue sin pagar varias deudas, incluyendo lo que me debía por organizar todo este arreglo. Barlow sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. $60, para ser exactos. $60. Clara sintió que las rodillas se le debilitaban. Era más dinero del que tenía, más de lo que había ganado en meses como institutriz. Pero yo no firmé ningún contrato. No soy responsable de las deudas de un hombre al que nunca conocí. Ah, pero aquí es donde te equivocas, querida. Barlow sacó un papel doblado de su chaleco. Morrison firmó un acuerdo conmigo. Pagué su transporte, organicé el encuentro, incluso le presté dinero para que se comprara ropa decente para recibirte. Y según este documento, cualquier mercancía asociada con el arreglo se convierte en mi responsabilidad si él no puede cumplir con sus obligaciones. Clara sintió que el color se le iba del rostro. ¿Mercancía? Walt, ve a avisar a los muchachos que tendremos una pequeña subasta esta tarde, dijo Barlow, sin apartar los ojos de Clara. Es una lástima que Morrison no pudiera completar el trato, pero no hay razón para que una mujer joven y presentable se desperdicie. Barlow, no puedes hablar en serio. Walt protestó débilmente. Ella es una dama, no un caballo. Es una mujer sin dinero, sin hogar y sin protección en territorio hostil, replicó Barlow. Le estoy ofreciendo una oportunidad de encontrar un nuevo hogar. Hay muchos hombres buenos aquí que estarían dispuestos a pagar bien por una esposa. Clara retrocedió, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Esto es ridículo. No pueden subastarme como si fuera ganado. Soy ciudadana americana. Tengo derechos. Barlow se rió, un sonido áspero como vidrio roto. Querida, estás a 3 días de la ley más cercana que te haría caso. Y aquí, en mi pueblo, yo soy la ley. Hizo una señal con la mano y 2 hombres salieron de la cantina. Eran grandes, con rostros que hablaban de violencia casual y poca paciencia para las discusiones. Tom, Jake, ayuden a la señorita a instalarse en el cuarto de atrás. Que se arregle un poco para esta tarde. Queremos que esté presentable para los compradores. ¡No me toquen! Clara se apartó bruscamente, pero los hombres ya la habían rodeado. Su maleta cayó al suelo, derramando algunas de sus pocas pertenencias en el polvo. Esto es secuestro. Es ilegal. Es negocio, corrigió Barlow. Y francamente, querida, es más de lo que muchas mujeres en tu situación pueden esperar. Hay hombres aquí que te tratarán bien, te darán un hogar, hijos. Es más de lo que tenías en Boston, ¿no es así? La verdad de esas palabras fue como una bofetada. Clara había venido aquí porque no tenía nada más. Ni familia, ni perspectivas, ni futuro. Había respondido al anuncio de Morrison porque la soledad y la pobreza la habían desesperado tanto que incluso un matrimonio con un extraño había parecido preferible a marchitarse lentamente en una ciudad que nunca la aceptaría completamente. Pero esto era algo completamente diferente. Por favor, susurró, odiándose por el quiebre en su voz. Tengo algo de dinero, no mucho, pero... ¿$60? Barlow arqueó una ceja. Clara bajó la mirada. No. Entonces no tenemos nada más que discutir. Barlow hizo otra señal, y los 2 hombres se acercaron más. Tom, Jake, asegúrense de que la señorita esté cómoda. Y Tom, su voz se endureció. Asegúrate de que permanezca intacta. Los compradores pagan más por mercancía en buen estado. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el miedo, aunque el miedo estaba ahí, frío y asfixiante, sino algo más profundo. Era la comprensión terrible de que todo lo que había creído sobre su valor como persona, sobre sus derechos, sobre la civilización misma, no significaba nada aquí. Era menos que ganado. Al menos el ganado tenía valor intrínseco. Cuando los hombres la tomaron de los brazos, no opuso resistencia. No porque estuviera derrotada, todavía no, sino porque algo en su interior se había vuelto muy quieto, muy calculador. Había sobrevivido a la muerte de sus padres, a años de pobreza, a la humillación de depender de la caridad de otros. Sobreviviría a esto también. Pero mientras la arrastraban hacia la cantina, Clara Wren
Hizo una promesa silenciosa. Fuera lo que fuera que le esperaba, no se rompería. No les daría esa satisfacción. El cuarto donde la encerraron era pequeño y sin ventanas, iluminado solo por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera sin pintar. Había una cama angosta, una jofaina con agua que había visto mejores días, y un espejo roto que reflejaba su imagen en fragmentos distorsionados. Clara se sentó en el borde de la cama y se permitió temblar por primera vez desde que había bajado del carruaje. Las lágrimas vinieron entonces, no de autocompasión, sino de una rabia pura y limpia que la sorprendió con su intensidad. Había sido ingenua, había confiado en las promesas de un extraño, había apostado su futuro a una fantasía romántica sobre el oeste americano. Pero no había hecho nada para merecer esto. Afuera podía oír voces masculinas, risas ocasionales, el sonido de botas en madera. La palabra se estaba extendiendo, y los hombres se estaban reuniendo para el espectáculo, para verla a ella convertida en mercancía. Se acercó al espejo roto y estudió su reflejo fragmentado. Su vestido de viaje azul marino estaba arrugado y manchado de polvo, pero seguía siendo decente. Su cabello castaño había escapado parcialmente de su recogido, enmarcando su rostro ovalado con mechones sueltos. Sus ojos verdes, lo único que había heredado de su madre irlandesa, la miraron de vuelta con una determinación que no había sentido antes. Si iba a ser subastada como ganado, al menos se aseguraría de que recordaran que había sido una mujer que había resistido. El ruido afuera se intensificó. Pudo distinguir la voz de Barlow por encima de las demás, describiendo los términos de la subasta. Su estómago se contrajo, pero mantuvo la barbilla alta. Cuando la puerta se abrió y Tom apareció con una sonrisa desagradable, Clara ya se había puesto de pie. «Hora del espectáculo, señorita», dijo, pero había algo en su postura que sugería que esperaba resistencia. Clara caminó hacia la puerta con la cabeza erguida, cada paso medido y deliberado. No correría, no suplicaría. Fuera lo que fuera que le esperaba, lo enfrentaría con la dignidad que ellos trataban de quitarle. El sol de la tarde la cegó momentáneamente cuando salió de la cantina. Cuando sus ojos se ajustaron, vio que se había reunido una multitud considerable, tal vez 20 o 30 hombres, todos mirándola con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta algo mucho más oscuro. Barlow estaba parado en el centro del círculo que habían formado, sonriendo como un vendedor de aceite de serpiente. «Caballeros, como prometí, aquí tenemos a la señorita Clara Wren, recién llegada de Boston. Como pueden ver, es una mujer de calidad, educada y...» Su mirada la recorrió de arriba a abajo, bien formada. Las risas y silbidos que siguieron hicieron que Clara sintiera náuseas, pero mantuvo la expresión neutral. «Empezaremos las ofertas en $20», continuó Barlow. «Recuerdan, caballeros, esto incluye todos los servicios conyugales que una esposa debe proporcionar». Una mano se alzó inmediatamente. «25, 30, 35». Clara cerró los ojos brevemente, tratando de bloquear las voces que la reducían a un precio. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se encontró con la de Walt Hutchins, que estaba al borde de la multitud con una expresión de profunda incomodidad. Él apartó la mirada rápidamente. Las ofertas continuaron subiendo. $40, 45, 50. Clara se obligó a mantener la mirada fija en el horizonte, más allá de las cabezas de los hombres, donde las montañas distantes se alzaban como monumentos silenciosos a un mundo que había existido mucho antes de que llegaran estos hombres con sus codicia y crueldad. «55», gritó alguien desde atrás. «¿Alguien da 60?» preguntó Barlow, claramente complacido con cómo se estaba desarrollando la subasta. Fue entonces cuando Clara lo vio. Al principio, fue solo una figura silenciosa al borde de su visión periférica, alguien que no se había unido a los gritos y ofertas. Cuando giró la cabeza ligeramente, vio a un hombre que se destacaba no por su tamaño o su ropa, sino por su completa quietud en medio del caos. Era alto y delgado, con la piel curtida por el sol hasta adquirir el color del cuero viejo. Su cabello negro estaba atado hacia atrás y llevaba una mezcla de ropa blanca y nativa, pantalones de cuero, una camisa de algodón y un chaleco que había visto mejores días. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, oscuros, intensos y fijos directamente en ella con una expresión que no logró descifrar.
No era lástima, no era lujuria, era algo más profundo, más complejo, y de repente, Clara se dio cuenta de que no había participado en la subasta en absoluto. Solo estaba observando. $60. La voz de otro postor la sacó de su contemplación momentánea. Barlow sonrió ampliamente. «Excelente. ¿Alguien da 65?» El silencio se extendió por un momento, y Clara sintió que su destino se decidía por el capricho de hombres que la veían como poco más que una yegua de cría. Entonces, el hombre silencioso dio un paso adelante. La multitud se apartó ligeramente, y Clara notó las expresiones de incomodidad, incluso de miedo, en algunos rostros. Murmullos corrieron por el grupo. Apache, Scout, medio salvaje, pero el hombre los ignoró completamente. Se acercó al centro del círculo con pasos medidos, sin prisa, pero con un propósito que hizo que el aire mismo pareciera espesarse. No miró a Barlow, no miró a la multitud. Sus ojos permanecieron fijos en Clara. «Bueno, dijo Barlow, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Takoda, ¿finalmente decides unirte a la diversión?» El hombre, Takoda, no respondió. En lugar de eso, extendió su mano, y Clara vio que tenía algo en la palma. Era un colgante pequeño, tallado en lo que parecía ser hueso o marfil, con la forma de una garra de águila suspendida de un cordón de cuero trenzado. «¿Qué es eso?», se burló Barlow. «¿Una baratija?» «Takoda, esto es una subasta seria. Se requiere dinero real». Takoda finalmente habló, y su voz era baja, ronca, como si no la usara a menudo. «Esto vale más que tu oro». Las risas nerviosas corrieron por la multitud, pero Clara notó que nadie se acercó más al hombre. Había algo en él, una quietud peligrosa, como la de un depredador en reposo, que mantenía a los demás a distancia. «Mira, amigo», dijo Barlow, tratando de recuperar el control de la situación. «Aprecio el sentimiento, pero aquí hay hombres con dinero real, dinero que puede comprar comida, refugio. Puede quedarse con su dinero», interrumpió Takoda, dando otro paso hacia Clara. «Y ustedes pueden quedarse con su espectáculo». Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sin pedir permiso, sin negotiation, sin violencia, caminó directamente hacia Clara. La multitud se apartó instintivamente, como si fuera una fuerza de la naturaleza que no se podía detener. Clara sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo sino de algo que no pudo identificar. Takoda se detuvo frente a ella, y por primera vez en todo el día, Clara se sintió vista, realmente vista, como una persona, no como una mercancía. Sin decir una palabra, levantó el colgante de garra de águila y lo colocó suavemente alrededor de su cuello. Sus dedos apenas rozaron su piel, pero Clara sintió el toque como una descarga eléctrica. El colgante era cálido, como si hubiera absorbido el calor de su cuerpo. «Esto es ridículo», masculló Barlow, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «No puedes simplemente...» Takoda se volvió hacia él, y la expresión en sus ojos hizo que Barlow retrocediera un paso. «¿No puedo qué?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haberse detenido. Sin más palabras, Takoda se volvió de nuevo hacia Clara y extendió su mano. No era una orden, ni una súplica. Era una oferta. Clara miró la mano extendida, luego su rostro, luego a la multitud de hombres que la habían estado comprando y vendiendo como si fuera ganado. La elección debería haber sido fácil, ir con el diablo que conocía en lugar del que no conocía. Pero cuando miró a los ojos de Takoda, vio algo que no había visto en ningún otro rostro ese día. Respeto. Sin decir una palabra, Clara puso su mano en la de él. El contacto fue firme, cálido, sorprendentemente gentil. Takoda la ayudó a subir a su caballo, un animal magnífico que había aparecido de la nada, y luego montó detrás de ella con un movimiento fluido. «Espera un momento». Barlow finalmente encontró su voz. «No puedes simplemente llevártela. Hay dinero real sobre la mesa». Takoda no se molestó en responder. Con un ligero toque de talones, su caballo comenzó a moverse, abriéndose paso a través de la multitud que se apartaba rápidamente. Clara sintió el movimiento del caballo debajo de ella, la presencia sólida de Takoda a su espalda, y por primera vez desde que había bajado del carruaje esa mañana, sintió algo parecido a la esperanza. No sabía quién era este hombre,
No sabía cuáles eran sus intenciones, no sabía qué le esperaba, pero sabía, con una certeza que la sorprendió, que había sido tratada con más dignidad en los últimos 5 minutos que en todo el resto del día. Mientras se alejaban del pueblo, Clara pudo oír a Barlow gritando órdenes, hablando de persecución, de recuperar su propiedad, pero su voz se desvanecía rápidamente, perdida en el vasto silencio del desierto que se extendía ante ellos. El colgante de garra de águila se balanceaba suavemente contra su pecho, cálido y extrañamente consolador. Clara no sabía qué significaba, no sabía qué había cambiado exactamente, pero sabía que su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Y por primera vez en meses, tal vez años, no tenía miedo del futuro incierto que se extendía ante ella. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Los gritos de Barlow se desvanecían en la distancia como el eco de una pesadilla. Pero Clara aún podía sentir el peso de las miradas hostiles clavándose en su espalda. El caballo de Takoda se movía con una gracia fluida bajo ellos. Cada paso los alejaba más del pueblo y de los hombres que la habían tratado como mercancía. El viento del desierto comenzó a llevarse el olor a sudor, whisky y codicia que había impregnado el aire de la cantina. Clara se aferraba a la silla de montar, consciente de cada punto donde su cuerpo tocaba el de Takoda. Su presencia era sólida, tranquilizadora de una manera que no había esperado. No había dicho una palabra desde que habían montado, pero Clara podía sentir su respiración constante contra su cabello, el movimiento controlado de sus brazos mientras guiaba al caballo. El silencio se extendía entre ellos, pero no era incómodo. Era expectante, como si ambos estuvieran esperando que el otro hablara primero, que rompiera el hechizo extraño que se había tejido en esos momentos caóticos en el centro del pueblo. Finalmente, cuando los últimos edificios habían desaparecido tras una loma baja, Clara encontró su voz. ¿Por qué? La palabra salió más ronca de lo que había pretendido, raspada por el polvo y la emoción contenida. Takoda no respondió inmediatamente. Clara sintió que tensaba ligeramente los músculos, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que ella tuvo que esforzarse para escucharlo por encima del sonido de los cascos en la tierra seca. Porque era lo correcto. La simplicidad de la respuesta la desconcertó. En Boston, las motivaciones siempre habían sido complejas, envueltas en cortesías y cálculos sociales. Los hombres hacían cosas por ganancia, por estatus, por obligación social. Pero este hombre había arriesgado. ¿Qué había arriesgado exactamente? Todo por una mujer que no conocía, simplemente porque era lo correcto. «No me conoces», dijo Clara, girando ligeramente la cabeza para tratar de ver su rostro. «Sé lo suficiente». Su respuesta fue acompañada por un ligero ajuste en las riendas, dirigiendo al caballo alejándose del sendero principal hacia terreno más difícil. «Sé que no merecías lo que te estaban haciendo». Clara sintió que algo se apretaba en su pecho. Había estado tan acostumbrada a evaluar su propio valor en términos de utilidad, como institutriz, como posible esposa, como carga, que la idea de que alguien pudiera verla simplemente como una persona que merecía dignidad la dejó sin palabras. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Las colinas bajas cubiertas de artemisa dieron paso a formaciones rocosas más dramáticas, pintadas en tonos de rojo y naranja por el sol que se movía hacia el oeste. Era hermoso de una manera austera, hostil, completamente diferente a los verdes exuberantes de Nueva Inglaterra. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara, tratando de mantener su voz firme a pesar de la incertidumbre que crecía en su estómago. «Lejos de aquí». Takoda guió al caballo alrededor de un afloramiento rocoso. «Barlow no se rendirá fácilmente. Tiene demasiado orgullo y demasiada codicia para dejar que una mujer blanca se vaya con un apache sin pelear». La manera casual en que dijo apache hizo que Clara se diera cuenta de cuán poco sabía sobre el hombre que la había rescatado. Los periódicos de Boston estaban llenos de historias sobre las guerras apache, sobre salvajes que atacaban asentamientos y caravanas. Pero el hombre detrás de ella no se sentía como un salvaje. Se sentía controlado, disciplinado, peligroso quizás,
pero no de la manera ciega y brutal que describían los periódicos. «¿Eres?», comenzó a preguntar. Luego se detuvo, insegura de cómo formular la pregunta sin sonar insultante. «¿Apache?», terminó él por ella, y Clara pudo oír una pizca de diversión en su voz. «Mi madre era chiricahua. Mi padre era un comerciante mexicano que se quedó el tiempo suficiente para dejarle un hijo y algunos problemas». Hizo una pausa. «Pero crecí con su gente, sus costumbres, sus creencias. Pero ya no». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, cargado de algo que Clara no pudo identificar. Cuando Takoda volvió a hablar, su voz había adquirido un tono más duro. «Ya no tengo pueblo». Había algo final en esas palabras, algo que sugería que preguntar más sería traspasar límites que Clara no estaba preparada para cruzar. En lugar de eso, se concentró en el paisaje que pasaba, tratando de orientarse en este mundo extraño y vasto. El sol había comenzado su descenso hacia las montañas occidentales, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Clara nunca había visto una puesta de sol como esta. Sin edificios ni árboles que la obstruyeran, el cielo se extendía de horizonte a horizonte como una cúpula inmensa. Era hermoso y aterrador a la vez, un recordatorio de cuán pequeña e insignificante era en este paisaje. «Tengo que preguntarte algo», dijo Clara después de un largo silencio. «¿Qué esperas de mí?». La pregunta la había estado carcomiendo desde que habían salido del pueblo. Los hombres en la subasta habían tenido expectativas claras. Querían una esposa, una sirvienta, una mujer para calentarles la cama. Pero Takoda no había hecho ninguna demanda. No había establecido ningún término. Su rescate había parecido tan desinteresado que Clara empezaba a preguntarse si había malentendido completamente la situación. «Nada», dijo él simplemente. «Eso no puede ser cierto». Clara se volvió más completamente, tratando de ver su expresión. Los hombres siempre quieren algo. Takoda tiró suavemente de las riendas, ralentizando al caballo hasta detenerlo. Se deslizó hacia abajo con un movimiento fluido. Luego extendió sus manos para ayudarla a bajar. Clara vaciló por un momento. Una vez que estuviera en el suelo, estaría completamente a su merced en medio de la nada. Pero sus opciones eran limitadas. Sus manos eran fuertes pero gentiles mientras la ayudaba a bajar del caballo. Una vez que estuvo de pie, él se alejó inmediatamente, dándole espacio, como si entendiera su necesidad de no sentirse acorralada. «Los hombres blancos siempre quieren algo», corrigió, comenzando a desatar algunas provisiones de la silla. «Mi gente entiende que a veces uno hace algo simplemente porque el espíritu lo exige». «¿El espíritu te dijo que me rescataras?». Takoda se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró directamente por primera vez desde que habían salido del pueblo. Sus ojos eran del color del whisky, Clara notó, y había algo en ellos, una tristeza profunda, una soledad, que le recordó a sí misma. «Me dijo que no podía quedarme ahí parado y verte convertir en lo que esos hombres querían que fueras». Clara sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y desconocido. ¿Y qué querían que fuera? Una cosa, una posesión. Takoda volvió a su trabajo, sacando una manta y algunos trozos de carne seca. «Tú eres una persona. Mereces elegir tu propio camino. Incluso si ese camino es volver al este». Él la miró de nuevo, y esta vez Clara vio algo que podría haber sido sorpresa. «¿Quieres volver?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Quería volver? A Boston, donde había sido una solterona pobre viviendo de la caridad de familias ricas, enseñando a sus hijos mientras se marchitaba lentamente en la sombra de sus vidas prósperas, al mundo donde había sido tan invisible que la única manera de encontrar un futuro había sido apostar su vida en matrimonio con un extraño. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé qué quiero». Takoda asintió, como si esa fuera una respuesta perfectamente razonable. «Entonces tendrás tiempo para decidir». Extendió la manta en el suelo rocoso y se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. Clara se acomodó cuidadosamente al otro lado de la manta, manteniendo una distancia respetable. Takoda le ofreció un trozo de carne seca y una cantimplora de agua. La carne era más dura de lo que estaba acostumbrada, pero tenía un sabor rico y salado que le recordó cuán hambrienta estaba. No había comido nada desde el desayuno en Santa Fe, y eso parecía haber ocurrido hace una vida. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Clara entre bocados. «En el pueblo, quiero decir.
¿Estabas allí por casualidad? Takoda sacudió la cabeza. Escuché hablar del evento. Las noticias viajan rápido en el territorio. ¿Y viniste específicamente para ayudarme? Vine a ver si los rumores eran ciertos. Su voz se había endurecido ligeramente. No creía que incluso Barlow Finch fuera tan descarado. ¿Lo conoces? Conozco su tipo. Takoda tomó un trago de la cantimplora. Hombres que vinieron al oeste no para construir algo nuevo, sino para escapar de las consecuencias de lo que hicieron en el este. El territorio está lleno de ellos. Clara pensó en las implicaciones de eso. ¿Qué hizo Barlow en el este? Traficaba con esclavos antes de la guerra. Cuando eso se volvió problemático, se mudó aquí y encontró otras formas de comerciar con personas. Un escalofrío recorrió a Clara que no tenía nada que ver con el aire cada vez más fresco de la tarde. ¿Otras mujeres como yo? Algunas. Mujeres nativas también, niñas a veces. La voz de Takoda se había vuelto plana, peligrosa. Los hombres como Barlow siempre encuentran una manera de convertir la desesperación de otros en ganancia. Clara se quedó en silencio, procesando esta información. Había sabido, por supuesto, que el oeste era un lugar peligroso, pero había imaginado peligros más simples: animales salvajes, bandidos, tal vez guerreros hostiles. No había considerado que la mayor amenaza podría venir de hombres que parecían civilizados, que hablaban su idioma y compartían su herencia. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó finalmente. Porque necesitas entender lo que enfrentas si decides quedarte en el territorio. Takoda la miró directamente. Este no es Boston. Las reglas son diferentes aquí. Los hombres como Barlow hacen las reglas y las hacen para beneficiarse a sí mismos. ¿Y hombres como tú? Hombres como yo sobreviven en los espacios entre sus reglas. Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Clara se preguntara qué tipo de supervivencia había requerido eso, qué clase de compromisos había tenido que hacer. Pero antes de que pudiera preguntar, Takoda se puso de pie y se dirigió al borde de su pequeño campamento improvisado. «Deberíamos movernos pronto», dijo, escaneando el horizonte. «Barlow habrá enviado hombres tras nosotros, probablemente el Deputy Crane y algunos de sus amigos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho. Pero conozco lugares donde no pueden seguirnos». Se volvió hacia ella. «Si quieres venir conmigo». Ahí estaba de nuevo. La elección. Clara se dio cuenta de que Takoda le había estado ofreciendo elecciones todo el tiempo, desde el momento en que había puesto el colgante alrededor de su cuello. No había asumido nada. No había demandado nada. En un mundo donde los hombres habían pasado el día tratando de poseerla, él era el único que parecía entender que ella se poseía a sí misma. «¿A dónde irías?», preguntó. «Hay un cañón a mediodía de viaje hacia el norte. Está escondido, protegido. Podríamos quedarnos allí unos días, dejar que las cosas se calmen». «¿Y después?». Takoda se encogió de hombros, pero Clara pudo ver que la pregunta lo había afectado más de lo que quería admitir. «Después, decides qué quieres hacer con tu vida». Clara se puso de pie, sacudiéndose el polvo de su falda arruinada. Su vestido de viaje azul marino ya no parecía el atuendo de una dama respetable. Estaba manchado, arrugado, rasgado en algunos lugares donde se había enganchado en la silla de montar. Pero de alguna manera, no le importaba tanto como había pensado que le importaría. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Takoda asintió. «¿Por qué no tienes pueblo?». El silencio que siguió fue tan completo que Clara pudo oír el viento susurrando a través de las rocas, el distante grito de un halcón. Takoda se había quedado completamente inmóvil, y ella se preguntó si había ido demasiado lejos. Había hecho una pregunta que no tenía derecho a hacer. Finalmente, él habló, su voz apenas un murmullo. «Porque elegí la vida sobre la venganza». Antes de que Clara pudiera preguntar qué significaba eso, Takoda había comenzado a empacar sus provisiones con movimientos rápidos y eficientes. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora». Como si hubiera conjurado el peligro al mencionarlo, Clara pudo oír algo en la distancia, voces llevadas por el viento, el sonido de varios caballos moviéndose rápidamente por terreno rocoso. Su corazón se aceleró. ¿Son ellos? Sí. Takoda ya estaba subiendo a su caballo, extendiendo una mano para ayudarla. «Vine preparado, pero son más de los que esperaba». Clara se apresuró a tomar su mano y se deslizó hacia la silla detrás de él.
Tan pronto como estuvo asentada, Takoda espoleó al caballo hacia adelante, no de vuelta al sendero principal, sino más profundamente en el terreno rocoso, donde sería más difícil seguir su rastro. Mientras cabalgaban, Clara pudo oír las voces haciéndose más fuertes. Pudo distinguir la voz de Barlow por encima de las demás, gritando órdenes, prometiendo recompensas por su regreso. La palabra propiedad flotó hacia ellos en el viento del desierto, y Clara sintió una oleada de ira que la sorprendió con su intensidad. No era propiedad de nadie. Nunca más lo sería. ¿Pueden alcanzarnos?, gritó por encima del viento y el sonido de los cascos. «¿No dónde vamos?», le gritó Takoda de vuelta. «Pero va a ser un viaje difícil». Como para enfatizar su punto, dirigió al caballo por una pendiente empinada que hizo que Clara se aferrara a él para no caerse. Las rocas se deslizaban bajo los cascos del caballo, pero el animal mantenía su equilibrio con una confianza que sugería que había hecho este tipo de escalada antes. Detrás de ellos, las voces se desvanecían gradualmente a medida que se adentraban en terreno que ningún hombre sensato intentaría a toda velocidad en la creciente oscuridad. Clara no sabía si eso los hacía valientes o tontos, pero al menos los mantenía libres. Mientras cabalgaban hacia la noche que se aproximaba, Clara sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. No era solo que hubiera escapado de la subasta, había escapado de la idea de que su valor se determinaba por lo que otros estaban dispuestos a pagar por ella. El colgante de garra de águila se balanceaba contra su pecho con cada paso del caballo, cálido contra su piel. No sabía qué significaba en la cultura de Takoda, pero sabía lo que significaba para ella, que alguien la había visto como lo suficientemente valiosa para arriesgar su propia seguridad. Eso era más de lo que cualquier hombre le había ofrecido jamás, incluido el prometido que había muerto antes de conocerla. Mientras se adentraban en la vasta oscuridad del desierto, Clara se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no sabía qué iba a pasar a continuación, y por primera vez eso no la aterrorizaba. La asustaba un poco, sí, pero también la emocionaba de una manera que no había sentido desde que era niña, y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Detrás de ellos, las últimas voces de sus perseguidores se desvanecieron en la distancia. Adelante se extendía la noche y lo desconocido. Clara apretó su agarre alrededor de la cintura de Takoda y se permitió a sí misma sentir algo que no había sentido en meses: esperanza. La esperanza que Clara había sentido la noche anterior se había convertido en algo más crudo y urgente bajo el sol implacable del mediodía. Habían cabalgado durante horas a través de un paisaje que parecía diseñado para destruir a los seres humanos. Rocas dentadas que irradiaban calor como hornos, cactus que se alzaban como centinelas armados, y un cielo tan azul y despiadado que dolía mirarlo directamente. El caballo de Takoda se movía con pasos medidos pero persistentes, siguiendo senderos que solo él podía ver entre las formaciones rocosas. Clara había dejado de preguntarse hace tiempo cómo sabía hacia dónde iban. Se había concentrado en cosas más inmediatas: mantenerse en la silla, proteger su rostro del sol que ya había comenzado a quemar su piel pálida, y tratar de no pensar en lo sedienta que estaba. «Hay agua más adelante», dijo Takoda, como si hubiera leído sus pensamientos. Su voz sonaba ronca por el polvo y el calor. Clara asintió, no confiando en su propia voz. Sus labios estaban agrietados, y cada respiración le raspaba la garganta. El vestido azul marino que había elegido cuidadosamente para conocer a su prometido se había convertido en una trampa de calor, atrapando el sudor contra su piel hasta que se sentía como si se estuviera cociendo en su propia humedad. Cuando finalmente se detuvieron junto a un pequeño manantial oculto entre las rocas, Clara casi se cayó del caballo en su prisa por llegar al agua. Se arrodilló junto al charco cristalino y hundió las manos, llevándose el agua a la boca con una desesperación que la habría mortificado en Boston. «Despacio», advirtió Takoda suavemente, desarmando del caballo. «Demasiado rápido te hará sentir peor». Clara forzó a sí misma a beber en sorbos pequeños, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que bebiera hasta que no pudiera más. El agua estaba fresca y dulce, y sintió como si la vida regresara a sus venas con cada trago. Takoda se acercó al borde opuesto del manantial y se arrodilló, pero no para beber. En lugar de eso,
Se quitó la camisa y comenzó a lavar el polvo y el sudor de su torso y brazos. Clara trató de no mirar, pero no pudo evitar notar las cicatrices que marcaban su piel bronceada, algunas viejas y blanqueadas, otras más recientes y todavía rosadas. Una en particular llamó su atención, una línea irregular que corría desde su hombro izquierdo hasta el codo, hinchada y claramente infectada. «Estás herido», dijo antes de poder contenerse. Takoda siguió su mirada y se encogió de hombros. «Es vieja». «No, no lo es». Clara se puso de pie, su instinto de cuidadora superando su modestia. «Está infectada». «¿Cuándo te la hiciste?» «Hace unos días». Takoda se puso la camisa húmeda de nuevo, pero Clara pudo ver cómo favorecía ese brazo. «No es nada. Podría matarte si no se trata». Clara se acercó, extendiendo la mano. «Déjame verla». Takoda retrocedió ligeramente, y Clara vio algo en sus ojos que no había visto antes. Vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. No de ella, sino de... ¿Qué? ¿De la intimidad del cuidado? ¿De admitir debilidad? «He tratado heridas antes», dijo Clara suavemente. «En Boston, ayudaba a las familias para las que trabajaba cuando se enfermaban sus hijos. Sé lo que estoy haciendo». Por un momento, Takoda pareció luchar consigo mismo. Luego, lentamente, se quitó la camisa de nuevo y extendió el brazo. La herida era peor de lo que Clara había pensado. Era una corte profunda, probablemente de un cuchillo que había comenzado a infectarse. Los bordes estaban hinchados y rojos, y pudo ver líneas de enrojecimiento extendiéndose desde la herida principal. Sangre envenenada. «Esto es serio», murmuró, tocando suavemente la piel alrededor de la herida. Takoda se tensó bajo su contacto, pero no se apartó. «¿Cómo te la hiciste?» «Un encuentro desafortunado en el último pueblo donde paré». «¿Alguien trató de robarte?» Takoda la miró con una expresión que era casi divertida. «Alguien no aprobó mi presencia en su cantina». Clara sintió una punzada de ira en su nombre. ¿Solo por ser apache? Por ser apache en un pueblo lleno de hombres que habían perdido amigos en las guerras. Takoda se encogió de hombros como si fuera algo con lo que había aprendido a vivir. «No los culpo. La pérdida hace que los hombres hagan cosas estúpidas. ¿Y por eso te exiliaron? ¿Por no culpar a los hombres blancos por sus pérdidas?» El silencio que siguió fue tan largo que Clara pensó que no iba a responder. Finalmente, mientras ella lavaba cuidadosamente su herida con el agua fresca del manantial, él comenzó a hablar. «Mi hermana menor se llamaba Paloma Pequeña». Su voz se había vuelto distante, como si estuviera viendo algo que Clara no podía ver. «Tenía 12 años cuando los soldados llegaron a nuestro campamento». Clara sintió que se le encogía el estómago, pero siguió trabajando en la herida, dándole algo en lo que concentrarse mientras él hablaba. Había habido ataques, granjas quemadas, familias muertas. Los soldados dijeron que estaban buscando a los responsables. Takoda hizo una pausa. Sus músculos se tensaron bajo las manos de Clara. No les importó que nuestro grupo no hubiera tenido nada que ver con los ataques. No les importó que fuéramos comerciantes pacíficos, no guerreros. «¿Qué pasó?», Clara preguntó suavemente, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Los soldados dijeron que estaban buscando armas. Se llevaron a las mujeres jóvenes para interrogarlas. La voz de Takoda se había vuelto plana, sin emoción. Paloma Pequeña trató de huir. La dispararon en la espalda. Clara sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Lo siento mucho. Los hombres de nuestra banda querían venganza. Querían atacar el fuerte más cercano, matar a tantos soldados como pudieran». Takoda la miró directamente. «Yo me negué a ir con ellos». «¿Por qué?» «Porque matar a esos soldados no traería de vuelta a Paloma Pequeña. Solo crearía más huérfanos, más viudas, más razones para más venganza». Takoda cerró los ojos. Mi hermana no habría querido que su muerte fuera la causa de más muerte. Clara entendió entonces la profundidad de su exilio. No solo había perdido a su hermana, había perdido a su pueblo, su identidad, su lugar en el mundo. Todo porque había elegido romper el ciclo de violencia en lugar de perpetuarlo. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó mientras terminaba de limpiar la herida. 3 años. «¿Y has estado solo todo este tiempo?» «Hasta ayer». La simplicidad de esas 2 palabras le quitó el aliento. Clara se dio cuenta de que de alguna manera, sin planificarlo, sin siquiera entenderlo completamente, se habían convertido en compañeros de exilio,
Ella huyendo de un mundo que había tratado de reducirla a mercancía. Él huyendo de un mundo que había demandado que eligiera la venganza sobre la justicia. «Necesito algo para vendar esto», dijo Clara, concentrándose en la parte práctica para evitar las emociones que amenazaban con abrumarla. «¿Tienes algo limpio?» Takoda señaló hacia sus alforjas. «Hay una camisa extra allí». Clara encontró la camisa, algodón blanco suave, probablemente la más fina que tenía, y la rasgó en tiras. Mientras vendaba cuidadosamente su brazo, se dio cuenta de lo íntimo que era este momento. Sus manos en su piel, su respiración constante mientras ella trabajaba, la confianza que él le estaba mostrando al permitirle cuidar de él. En Boston, tal intimidad habría sido impensable fuera del matrimonio. Pero aquí, en este lugar salvaje bajo el cielo infinito, las reglas de la sociedad parecían tan irrelevantes como la etiqueta de un salón de té. ¿Mejor?, preguntó cuando terminó. Takoda flexionó el brazo experimentalmente y asintió. «Mejor. Gracias». Se pusieron de pie juntos, y por un momento se quedaron allí en el borde del manantial, mirándose el uno al otro. Clara se dio cuenta de que había algo diferente en la forma en que Takoda la miraba ahora, como si la viera no solo como alguien que necesitaba protección, sino como alguien capaz de dar tanto como de recibir. «Deberíamos seguir», dijo finalmente. «El cañón no está lejos». Mientras se preparaban para partir, Clara se dio cuenta de que había dejado de pensar en términos de rescate y rescatador. Somewhere during the night ride and the morning's journey, they had become something else, partners maybe, or fellow travelers, on a path that neither had chosen, but both had accepted. El sol había pasado su cenit cuando finalmente llegaron al cañón que Takoda había prometido. Era un lugar extraordinario, una fisura profunda en la roca roja que se abría como una herida en la tierra, pero una herida hermosa, llena de sombras frescas y el sonido de agua corriente. «¿Cómo conoces este lugar?», preguntó Clara mientras bajaban por un sendero serpenteante hacia el fondo del cañón. «Mi madre me trajo aquí cuando era niño. Su gente lo usaba como refugio durante las tormentas de invierno». Takoda señaló hacia algunas marcas en las paredes rocosas, pictografías antiguas que contaban historias que Clara no podía leer. «Es un lugar sagrado, neutro. Incluso los enemigos pueden compartir el agua aquí sin violencia. ¿Y Barlow respetará eso?». Takoda la miró con una expresión que era casi una sonrisa. «Barlow no sabe que este lugar existe, y si lo supiera, no entendería lo que significa». Establecieron su campamento en una cornisa natural protegida por un saliente rocoso. Había una pequeña cascada cerca, y el sonido del agua era increíblemente relajante después del silencio opresivo del desierto. Clara se sentó en una roca lisa y se quitó sus botas polvorientas, suspirando de alivio cuando sus pies finalmente pudieron respirar. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?», preguntó. «Unos días, tal vez una semana». Takoda estaba organizando sus provisiones, dividiéndolas en porciones que durarían. «Después, tendrás que decidir qué quieres hacer». Esa pregunta de nuevo. Clara se dio cuenta de que había estado evitando pensar en el futuro, concentrándose en la supervivencia inmediata. Pero ahora, en este lugar pacífico, ya no podía evitar la realidad de su situación. «¿Cuáles son mis opciones realmente?», preguntó. «Podrías intentar llegar a Santa Fe. Hay un convento allí que a veces toma mujeres que necesitan protección». ¿Un convento? La idea de convertirse en monja después de todo lo que había pasado parecía absurda. ¿Qué más? Podrías intentar llegar a California. Hay comunidades allí que son más progresistas. Una mujer sola podría encontrar trabajo, hacer una vida. ¿Sola? Takoda se detuvo en lo que estaba haciendo, pero no la miró. A menos que encuentres a alguien en quien confíes lo suficiente como para no estar sola. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Estaba sugiriendo, ¿se atrevería ella a...? Antes de que pudiera encontrar las palabras para responder, el soniret de caballos ecoando off las paredes del cañón interrumpió sus pensamientos. Takoda was on his feet instantly, his hand moving to the knife at his belt. «¿Cuántos?», susurró Clara. Takoda escuchó por un momento, su cabeza inclinada. 3, tal vez 4, pero no son Barlow y sus hombres. «¿Cómo lo sabes?» «Wrong kind of horses. These are unshod, moving too quietly». Takoda's expression had gone hard, alert. «Apache».
Clara sintió que se le helaba la sangre. ¿Tu antigua banda? No. Takoda moved to where he could see the canyon rim above them. But word travels, if they know I'm here. Una lluvia de piedras pequeñas cayó desde arriba, y luego Clara vio figuras moviéndose en el borde del cañón. 3 hombres, todos montados, todos mirando hacia abajo, a donde ella y Takoda se habían refugiado. Takoda dijo algo en apache, las primeras palabras que Clara le había oído hablar en su lengua nativa. Su voz carried authority, but also respect. Uno de los hombres de arriba respondió, y aunque Clara no entendía las palabras, pudo oír la hostilidad en el tono. «¿Qué están diciendo?», susurró. «Me están preguntando qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué he traído a una mujer blanca a un lugar sagrado? ¿Y qué les vas a decir?». Takoda la miró, y Clara vio que estaba tomando algún tipo de decisión. «La verdad, que te estoy protegiendo, que no eres como los otros». Gritó algo más hacia arriba, más largo esta vez. Clara pudo distinguir su nombre en la mezcla de palabras apache. Los hombres en el borde discutieron entre ellos por un momento. Luego uno de ellos respondió. «¿Qué dijeron?». «Dijeron que si realmente estás bajo mi protección, entonces compartes mi exilio. Que si algo te pasa, será mi culpa, no la suya». Clara no estaba segura de si eso era una amenaza o una especie de reconocimiento. «¿Y qué respondiste?». «Que acepto esa responsabilidad». Los jinetes se retiraron del borde del cañón, pero Clara podía oír sus voces desvaneciéndose en la distancia. Cuando el silencio finalmente regresó, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Se han ido? Por ahora. Takoda se relajó ligeramente, pero sus ojos permanecieron vigilantes. «Pero nos observarán. Cualquier cosa que hagas aquí, cualquier decisión que tomes, reflejará en mí». Clara entendió las implicaciones. Su presencia no solo lo había convertido en su protector, lo había convertido en responsable de ella a los ojos de su gente. Si ella lo deshonraba de alguna manera, él pagaría el precio. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja. Takoda la miró durante un largo momento. «Pregúntame de nuevo cuando sepas qué quieres hacer con tu vida». Mientras el sol comenzaba a descender hacia las paredes del cañón, pintando las rocas rojas en tonos aún más profundos de escarlata y oro, Clara se dio cuenta de que su pregunta había adquirido una urgencia nueva. Ya no se trataba solo de lo que ella quería. Se trataba de lo que ambos podrían querer juntos. Y esa era una conversación que aún no estaba lista para tener. Pero mientras se acomodaba en su manta esa noche, escuchando el sonido suave de la cascada y la respiración constante de Takoda durmiendo cerca, Clara sintió algo que no había sentido en años. La sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. El colgante de garra de águila se había calentado contra su piel, como si hubiera absorbido el calor del día y ahora se lo devolviera. Se preguntó qué había pensado Paloma pequeña de su hermano, si había entendido el tipo de hombre que era, alguien que elegiría el exilio antes que la venganza, que arriesgaría todo por una extraña simplemente porque era lo correcto. Se preguntó si ella era lo suficientemente valiente como para estar a la altura de ese tipo de honor. Mientras se quedaba dormida bajo más estrellas de las que había visto jamás, Clara se prometió a sí misma que encontraría la manera de serlo. Clara despertó con el sonido de agua cayendo y la sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. No era solo el entorno. Aunque despertar en un cañón sagrado bajo un cielo teñido de rosa y oro era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, sino algo dentro de ella. La mujer que había bajado del carruaje en ese pueblo polvoriento hace solo 2 días parecía una extraña ahora, alguien que había vivido una vida pequeña y cuidadosa, temerosa de tomar cualquier riesgo real. Se incorporó en su manta y vio que Takoda ya estaba despierto, sentado en el borde de la cornisa rocosa con las piernas colgando, mirando hacia el cielo que se aclaraba. Su postura era relajada, pero Clara había aprendido a leer las sutilezas de su lenguaje corporal. Había una tensión en sus hombros que sugería que sus pensamientos estaban lejos de ser pacíficos. «¿Dormiste?», preguntó, acercándose para sentarse junto a él. «Un poco». Takoda no apartó la mirada del cielo. «Estuve pensando en lo que dijeron ayer los jinetes. ¿Sobre qué comparto tu exilio? Sobre la responsabilidad». Se volvió para mirarla, y Clara vio algo en sus ojos que no había visto antes. Incertidumbre. Tal vez incluso vulnerabilidad.
No pensé en lo que significaría para ti cuando puse ese colgante alrededor de tu cuello. Clara se llevó la mano instintivamente al colgante de garra de águila que descansaba contra su pecho. Se había acostumbrado tanto a su peso cálido que casi había olvidado que estaba ahí. ¿Qué significa exactamente? Takoda fue silencioso por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas en inglés para explicar algo que pertenecía a un mundo completamente diferente. En mi cultura, cuando un hombre pone su garra de águila alrededor del cuello de una mujer, está declarando su intención de protegerla con su vida. Es más que matrimonio según las leyes de los blancos. Es un vínculo espiritual. Significa que su honor está ligado al de ella, que su destino está entrelazado. Clara sintió que se le secaba la boca. ¿Y yo no tenía elección en el asunto? Tenías elección, dijo Takoda rápidamente. Cuando pusiste tu mano en la mía, cuando subiste a mi caballo, cuando no te quitaste el colgante, esas fueron todas elecciones, pero no sabías lo que significaban. ¿Y qué significa ahora? ¿Que soy tu esposa? Significa que eres mi responsabilidad, mi protegida. Lo que hagas refleja en mí, y lo que yo haga te afecta a ti. Takoda se volvió completamente hacia ella. Pero también significa que tienes derechos. Entre mi gente, una mujer que lleva la garra de águila de un hombre no puede ser obligada a nada. Su palabra tiene el mismo peso que la de él. Clara procesó esto lentamente. Entonces, cuando esos hombres ayer dijeron que si algo me pasa será tu culpa, estaban reconociendo el vínculo, pero también estaban advirtiéndome que mi protección tiene que ser real, no solo simbólica. El silencio se extendió entre ellos, lleno de implicaciones que ninguno de los dos parecía listo para abordar directamente. Clara se encontró mirando las pictografías en las paredes del cañón, preguntándose qué historias contaban, qué sabiduría antigua podría aplicarse a su situación imposible. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente, haciendo eco de la pregunta que le había hecho a él la noche anterior. Takoda siguió su mirada hacia las pinturas antiguas. Le pregunté a Paloma Pequeña una vez por qué siempre recogía pájaros heridos, pajaritos que se habían caído del nido, aves con alas rotas. Nuestra madre le decía que era una pérdida de tiempo, que la mayoría moriría de todos modos. ¿Qué te dijo? Dijo que no importaba si morían. Lo que importaba era que mientras estuvieran bajo su cuidado, supieran que alguien se preocupaba lo suficiente como para intentarlo. Takoda la miró. No me arrepiento de intentarlo, Clara, pero necesito saber si tú quieres que siga intentando. La pregunta colgó en el aire entre ellos como una cuerda tendida. Clara se dio cuenta de que había llegado al momento que había estado evitando. La elección real, no la que había hecho en un momento de desesperación, sino la que haría con pleno conocimiento de las consecuencias. ¿Qué pasaría si dijera que no?, preguntó. Si dijera que quiero intentar llegar a California sola. Te ayudaría a llegar tan lejos como pudiera de manera segura. Te daría todo lo que tengo que pudiera ayudarte. Takoda hizo una pausa. Y luego me quitaría el colgante y te liberaría del vínculo. ¿Y qué te pasaría a ti? Volvería a estar solo. La simplicidad de esas palabras le partió el corazón. Clara se dio cuenta de que no era solo ella quien había encontrado algo inesperado en este extraño viaje. Takoda también había encontrado algo. Compañía, tal vez, o propósito. Una razón para ser algo más que un hombre solitario vagando por el desierto con sus recuerdos. ¿Y si dijera que sí?, preguntó. Si dijera que quiero quedarme contigo, ser tu protegida, entonces encontraríamos una manera de construir una vida juntos. No sería fácil. 2 exiliados, un apache y una mujer blanca. Habría gente de ambos lados que nos vería como traidores. ¿Pero sería posible? Sí. Takoda extendió su mano, pero no la tocó. Sería posible. Clara miró su mano extendida. Luego levantó la mirada hacia su rostro. Vio esperanza allí, mezclada con miedo. Se dio cuenta de que él quería que se quedara, pero que no la presionaría. La elección tenía que ser completamente suya. Estaba a punto de hablar cuando el sonido de voces llegó flotando desde el borde del cañón. Ambos se pusieron rígidos, escuchando. Las voces eran en inglés esta vez, ásperas y familiares. Sabemos que están ahí abajo. La voz de Barlow se hizo eco entre las paredes rocosas. Salgan, y nadie saldrá lastimado. Takoda se levantó de un salto, moviéndose hacia donde había dejado sus armas. ¿Cómo nos encontraron? Clara se levantó también, su corazón acelerándose. ¿Los jinetes de ayer?
¿Pudieron haberles dicho? No. Takoda negó con la cabeza, comprobando su rifle. Mi gente no hablaría con hombres como Barlow. Debe haber sido otra cosa. ¡Clara! La voz de Barlow se hizo más fuerte. Sé que puedes oírme. Ese salvaje te ha llenado la cabeza de ideas estúpidas, pero puedes volver. Nadie te culpará por estar asustada. ¿Cuántos son?, susurró Clara. Takoda se había movido a una posición donde podía ver parte del borde del cañón. Veo 5. Barlow, el Deputy Crane y 3 más que no reconozco. ¿Pueden bajar? No a caballo, pero hay un sendero en el extremo sur que podrían usar a pie. Takoda se volvió hacia ella. Esto cambia las cosas, Clara. Si van a venir por ti, necesito saber ahora. ¿Estás conmigo o no? La pregunta que había estado evitando se había vuelto súbitamente urgente. Clara miró hacia el borde del cañón donde sabía que Barlow y sus hombres estaban esperando, luego de vuelta a Takoda. Un hombre que había arriesgado todo por salvarla, que había compartido sus secretos más profundos, que le había ofrecido no solo protección, sino partnership. Clara, la voz de Barlow de nuevo. Tienes 30 segundos para decidir. O sales voluntariamente, o bajamos por ti. Clara se llevó la mano al colgante de garra de águila. Lo había llevado por 2 días ahora, y en algún punto había dejado de sentirse como algo extraño alrededor de su cuello. Se había convertido en parte de ella, cálido y familiar como un latido. «Estoy contigo», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. Takoda la miró durante un largo momento, luego asintió. «Entonces necesitamos prepararnos para una pelea». Se movieron rápidamente, empacando solo lo esencial. Takoda le dio un cuchillo pequeño pero afilado, mostrándole cómo sostenerlo, cómo usarlo si era absolutamente necesario. «Espero que no llegue a eso», dijo, «pero si alguien te pone las manos encima». «Entiendo». Clara cerró los dedos alrededor del mango del cuchillo. Se sentía pesado en su mano, extraño, pero también reconfortante. Una manera de asegurar que nunca más sería completamente indefensa. «Se acabó el tiempo», gritó Barlow desde arriba. «Crane, tú y Jackson bajen por el sendero sur. Mitchell, tú vienes conmigo por el norte. Vamos a recuperar mi propiedad. No soy propiedad de nadie», murmuró Clara, sorprendiéndose por el veneno en su propia voz. Takoda sonrió, una expresión feroz que transformó completamente su rostro. «No, no lo eres, y es hora de que Barlow aprenda eso». Se movieron hacia una posición más defensiva, detrás de algunas rocas grandes que les daban cobertura, pero les permitían ver los 2 senderos que bajaban al fondo del cañón. Clara se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Al menos, no el tipo de miedo paralizante que había sentido durante la subasta. Esto era diferente. Esto era la anticipación de una pelea que había elegido, junto a alguien en quien confiaba. «Allí», susurró Takoda, señalando hacia el sendero sur. Clara pudo ver figuras moviéndose cautelosamente entre las rocas, 2 hombres armados con rifles. ¿Y los otros? Todavía no los veo, pero vendrán. Takoda comprobó su rifle de nuevo. «Clara, necesito que sepas algo. Una vez que empiece esto, no hay vuelta atrás. Si luchamos contra ellos aquí, si lastimamos a alguno de los hombres de Barlow, serás una fugitiva. No podrás volver a la civilización blanca. ¿Y eso te preocupa? Me preocupa que no hayas tenido tiempo suficiente para pensarlo realmente». Clara miró hacia los hombres que se acercaban por el sendero, hombres que habían venido a arrastrarla de vuelta a una vida donde no era más que mercancía, a ser comprada y vendida. Luego miró a Takoda, que había renunciado a su lugar en su propia cultura por protegerla. «He tenido toda la vida para pensarlo», dijo. «Solo no lo sabía hasta ahora». Antes de que Takoda pudiera responder, una nueva voz flotó desde el borde del cañón, más educada, menos áspera que las otras. «Disculpen, soy el reverendo Lucien Harrow. Vengo en misión de paz». Takoda frunció el ceño. «¿Un predicador? Por favor», continuó la voz. «Solo quiero hablar. No voy armado». Clara vio una figura solitaria en el borde norte del cañón, vestida de negro, con las manos claramente visibles y vacías. Algo en su postura sugería sinceridad, pero también nerviosismo. «¿Es una trampa?», susurró. «Probablemente», murmuró Takoda, pero su rifle se había relajado ligeramente. «¿Pero qué clase de trampa?» «Señorita Wren»,
gritó el reverendo. Solo quiero asegurarme de que está bien, que está aquí por su propia voluntad. Harrow, baja de ahí. La voz de Barlow sonaba furiosa. Esto no es asunto tuyo. Todo lo que involucra el bienestar de una dama cristiana es asunto mío, respondió el reverendo con más firmeza de la que Clara había esperado. Takoda la miró. ¿Qué piensas? Clara estudió la figura distante del reverendo. Había algo en él que parecía genuino, diferente de los otros hombres. Creo que realmente quiere ayudar. O es muy buen actor. Solo hay una manera de saberlo. Clara se puso de pie, manteniéndose detrás de la cobertura rocosa pero haciéndose visible. Reverendo Harrow, estoy aquí por mi propia elección. Eso es una mentira, gritó Barlow. Ese salvaje la secuestró. Está bajo coacción. No es cierto, gritó Clara de vuelta, sintiendo una furia limpia y pura corriendo por sus venas. Usted trató de venderme como ganado. Este hombre me salvó. Un silencio cayó sobre el cañón. Clara pudo imaginar las conversaciones rápidas que estaban teniendo lugar en el borde, las recalculaciones que estaban ocurriendo. Finalmente, el reverendo habló de nuevo. Señorita Wren, necesito oír esto de su propia boca, cara a cara. Voy a bajar. Harrow, no. La voz de Barlow había perdido algo de su autoridad. Es peligroso. El único peligro aquí es para la verdad, respondió el reverendo, y Clara pudo ver que había comenzado a descender por el sendero norte, moviéndose lentamente pero con determinación. Takoda se tensó. Esto es malo. Si viene aquí puede convertirse en rehén. O peor, puede ser una distracción mientras los otros se posicionan. Clara observó al reverendo hacer su descenso cuidadoso. Algo en su movimiento. La manera en que mantenía las manos visibles, la forma en que se detenía frecuentemente para demostrar que no era una amenaza, la convenció de su sinceridad. Creo que es genuino, dijo, y creo que podría ser nuestra oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que alguien de su mundo oiga la verdad. Alguien que no esté en el bolsillo de Barlow. Takoda consideró esto, luego asintió lentamente. Es un riesgo. Todo es un riesgo ahora. Esperaron mientras el reverendo completaba su descenso. Era un hombre mayor. Clara vio cuando finalmente llegó al fondo del cañón, con cabello gris y una cara bondadosa marcada por líneas de preocupación genuina. Sus ropas estaban polvorientas por el viaje y se movía con la ligera rigidez de alguien no acostumbrado a la vida dura del desierto. Señorita Wren, dijo cuando se acercó lo suficiente para hablar sin gritar. Reverendo Lucien Harrow, de la misión en Santa Fe. He venido porque me preocupa su bienestar. Clara salió de detrás de las rocas, manteniendo el cuchillo oculto, pero accesible. Reverendo, aprecio su preocupación, pero no estoy en peligro. El reverendo miró de ella a Takoda, quien había salido también, su rifle bajo, pero listo. ¿Este hombre la está reteniendo contra su voluntad? No. Clara se irguió, encontrando una fuerza en su voz que no sabía que poseía. Este hombre me salvó de ser vendida como un animal. Me ha tratado con más respeto y dignidad de lo que cualquier hombre blanco me ha mostrado jamás. El reverendo frunció el ceño. ¿Vendida? No entiendo. Barlow Finch trató de subastarme como esposa porque el hombre que iba a casarme murió y supuestamente debía dinero. Las palabras salieron rápidamente, años de ira y humillación fluyendo libremente. Me trataron como propiedad, como mercancía. Este hombre, Takoda, fue el único que me vio como una persona. El reverendo se volvió para mirar hacia donde Barlow y sus hombres esperaban en el borde del cañón. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no. La voz de Barlow llegó flotando hacia abajo. Esa mujer me debe dinero. Tengo derecho legal a recuperar mi inversión. Una mujer no es una inversión, gritó de vuelta el reverendo, y Clara vio un destello de fuego real en sus ojos suaves. Se volvió de nuevo hacia ella. Señorita Wren, ¿qué quiere que haga? Clara miró a Takoda, quien asintió ligeramente. Luego miró de vuelta al reverendo, a este hombre que había arriesgado su propia seguridad para buscar la verdad. Quiero que sea testigo, dijo. Quiero que le diga al mundo que Clara Wren eligió su propio destino, que nadie, ni Barlow Finch ni ningún otro hombre, tiene derecho a comprarme, venderme o poseerme. El reverendo la estudió durante un largo momento. ¿Y su destino elegido es quedarse con este hombre? Clara sintió el peso del momento, la magnitud de la elección que estaba a punto de hacer pública.
Una vez que dijera las palabras, no habría manera de retirarlas. Sí, dijo, alcanzando instintivamente el colgante de garra de águila. Mi destino elegido es quedarme con Takoda, como su compañera, su igual, su esposa, terminó Takoda suavemente, apareciendo a su lado. El reverendo miró el colgante que Clara llevaba, luego sus manos entrelazadas, luego sus rostros. Sea lo que fuera que vio allí, lo convenció. Entonces, que Dios los bendiga, dijo simplemente, y que Él me ayude a proteger esa elección. Fue entonces cuando el disparo resonó desde el borde del cañón, y el reverendo Harrow se desplomó. El eco del disparo se desvaneció, dejando un silencio terrible que parecía absorber todo el sonido del mundo. El reverendo Harrow yacía inmóvil en la arena roja del fondo del cañón, una mancha oscura extendiéndose bajo su hombro. Clara se quedó paralizada por un momento, mirando al hombre que había arriesgado su vida para buscar la verdad, ahora caído por esa misma búsqueda. ¡Maldito idiota! La voz furiosa de Barlow resonó desde arriba. «Crane, eres un imbécil. Nadie te dijo que dispararas». Estaba yendo hacia su arma, gritó de vuelta la voz del deputy. «Vi que se movía hacia algo». «No tenía arma, idiota». Takoda ya estaba en movimiento, corriendo hacia el reverendo caído. Clara lo siguió, sus piernas finalmente obedeciendo sus órdenes. Se arrodillaron junto al hombre herido, y Clara sintió alivio al ver que sus ojos estaban abiertos, aunque llenos de dolor. «¿Reverendo?», susurró Clara, presionando sus manos contra la herida sangrante en su hombro. «¿Puede oírme?» «Sí», jadeó Harrow, su voz débil pero clara. «No, no es tan malo como parece». Takoda examinó rápidamente la herida. La bala pasó de largo, mucho sangrado, pero no tocó nada vital. Sus ojos se encontraron con los de Clara. «Vivirá, si podemos mantener la hemorragia controlada». Clara arrancó tiras de su ya maltratado vestido y comenzó a presionar contra la herida. «Lo siento mucho, reverendo. No debería haber bajado». «No», Harrow negó con la cabeza débilmente. «Tenía que venir. Tenía que ver la verdad». Sus ojos se enfocaron en ella con intensidad renovada. «¿Es verdad lo que dijo arriba? ¿Todo lo que dijo sobre Barlow?» «Cada palabra». «Entonces que Dios me perdone por dudar». Harrow cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo. «Hay algo que debe saber. Barlow no vino solo por usted. Hay una recompensa». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de recompensa?» «Por la captura de Takoda. $500. Harrow miró hacia donde Takoda se había puesto rígido. «Lo acusan de matar a 3 hombres en Tucson». «Eso es mentira», dijo Takoda, pero su voz había adquirido un tono peligroso. «Quizás», dijo Harrow, «pero la recompensa es real, y Barlow necesita el dinero tanto como la quiere a usted de vuelta». Clara sintió que las piezas encajaban en su lugar. «Por eso nos encontraron tan rápido. No fue solo venganza, fue negocio». «Takoda». La voz de Barlow se hizo eco desde arriba, ahora cargada de una confianza renovada. «Sé que puedes oírme. Tienes 5 minutos para entregarla y entregarte a ti mismo. Si no, bajamos y tomamos lo que queremos». Takoda se había movido a una posición donde podía ver ambos senderos. «Siguen siendo 5 hombres contra 1. Las probabilidades no han cambiado». «Contra 2», corrigió Clara, comprobando el cuchillo en su cintura. «Clara, no. No me digas que no». Clara terminó de vendar la herida del reverendo y se puso de pie. «Dije que estaba contigo. Eso significa en todo». Harrow la agarró del brazo con su mano no herida. «Señorita Wren, si pelean aquí, habrá muerte. ¿Está preparada para eso?» Clara miró hacia los bordes del cañón, donde sabía que los hombres de Barlow se estaban preparando para bajar. Hombres que habían venido a arrastrarla de vuelta a una vida de servidumbre, que habían disparado a un hombre desarmado que solo buscaba la verdad. «Reverendo», dijo con voz firme, «he estado muerta durante años. Solo ahora estoy empezando a vivir». Takoda la miró con algo que podría haber sido orgullo. «¿Sabes usar ese cuchillo por algo más que cortar vendas?» «Estoy a punto de aprenderlo». «Se acabó el tiempo», gritó Barlow. «Bajen todos, y recuerden, quiero a la mujer viva. El apache puede estar muerto o vivo, no me importa». Clara pudo ver movimiento en ambos senderos ahora. 2 hombres bajando por el sur, 2 por el norte. Barlow se había quedado arriba,
probablemente para tener una mejor vista y evitar el peligro real. Necesitamos separarlos, murmuró Takoda, comprobando su rifle. Si pueden coordinarse, nos superarán rápidamente. Clara miró alrededor del fondo del cañón, buscando ventajas. La cascada creaba una neblina que podría proporcionar cobertura. Había grandes rocas que podrían servir como barricadas. Y había el sendero trasero, dijo de repente. El que usaste para traerme aquí ayer. ¿Todavía es una opción? Takoda siguió su mirada. Sí, pero tendríamos que abandonar a Harrow. No pueden, dijo el reverendo débilmente, pero pueden usarme. ¿Qué quiere decir? Harrow se las arregló para incorporarse, apoyándose contra una roca. Soy un testigo ahora. Vi lo que pasó aquí. Si logro salir vivo, puedo testificar contra Barlow. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Pero solo si hay algo que testificar. Clara entendió. Usted quiere que luchemos. Quiere que esto llegue a un punto donde tenga que haber justicia oficial. Quiero que hagan lo que necesiten hacer para sobrevivir. Y luego quiero ayudarlos a asegurar que sobrevivir signifique algo. Los hombres de Barlow estaban a mitad de camino en ambos senderos ahora. Clara pudo ver sus rostros, duros, determinados, el tipo de hombres que harían cualquier cosa por dinero. El Deputy Crane lideraba el grupo del norte, su insignia brillando al sol de la mañana. Los otros eran desconocidos para ella, pero sus intenciones eran claras. Takoda, dijo Clara, tomando una decisión. Enséñame a pelear. Él la miró, evaluando su resolución. Sea lo que fuera que vio en sus ojos, lo convenció. Mantente baja, muévete rápido. Si alguien te agarra, ve por los ojos o la garganta. No intentes ser honorable, intenta sobrevivir. ¿Y el cuchillo? Arriba y hacia adentro, debajo de las costillas, o por la parte posterior del muslo si puedes alcanzarlo. Hay una arteria grande allí. Takoda verificó su posición de nuevo. ¿Estás segura de esto? No. Clara apretó el mango del cuchillo. Pero lo voy a hacer de todos modos. Los primeros hombres habían llegado al fondo del cañón. Clara reconoció a uno de ellos. Tom, el mismo hombre que la había arrastrado al cuarto trasero de la cantina hace solo 3 días. Parecía una eternidad. ¡Ahí están!, gritó Tom, levantando su rifle. Todo se volvió caos. Takoda disparó primero, su bala impactando en las rocas junto a la cabeza de Tom y enviándolo a bucear para cubrirse. El disparo se hizo eco entre las paredes del cañón como trueno, y de repente todos se estaban moviendo. Clara corrió hacia la cobertura de las rocas grandes cerca de la cascada, tal como Takoda le había dicho. Pudo oír más disparos, voces gritando, el sonido de botas en piedra suelta. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. ¡Allí está! La voz de Crane llegó desde su izquierda. ¡La mujer, por allí! Clara se agachó más, tratando de hacerse invisible detrás de su roca. Pudo ver las piernas de alguien acercándose, botas de cuero gastadas, pantalones polvorientos. Esperó, apretando el cuchillo, tratando de recordar lo que Takoda le había dicho sobre moverse rápido. Las botas se detuvieron justo al otro lado de su roca. «Vamos, señorita», dijo una voz que no reconoció. «Sabemos que está ahí. Salga y nadie saldrá lastimado». Clara se movió. Se levantó de un salto y giró alrededor de la roca en un movimiento, llevando el cuchillo hacia arriba como Takoda le había enseñado. El hombre, alto, barbudo, con ojos sorprendidos, trató de retroceder, pero ella ya estaba demasiado cerca. El cuchillo se hundió debajo de sus costillas con una resistencia sorprendente, y él gritó, doblándose hacia adelante. Clara tiró de vuelta el cuchillo, horrorizada por lo que había hecho, pero sabiendo que no tenía elección. El hombre se desplomó, agarrándose el costado, y Clara corrió hacia nueva cobertura. «Mitchell está herido», gritó alguien. La maldita mujer lo apuñaló. Más disparos. Clara pudo ver a Takoda moviéndose entre las rocas como un fantasma, apareciendo el tiempo suficiente para disparar, luego desapareciendo de nuevo. Ya había derribado a uno de los hombres. Ella pudo ver el cuerpo inmóvil cerca del sendero sur, pero había más viniendo. Pudo oír a Barlow gritando órdenes desde arriba y nuevas voces respondiendo. Refuerzos. La habían encontrado más hombres de los que habían esperado. «¡Clara!». La voz de Takoda llegó desde el otro lado del cañón.
El sendero trasero. Ahora. Ella miró hacia donde él señalaba. El sendero que habían usado para entrar al cañón estaba libre por el momento, pero no por mucho tiempo. Pudo ver figuras moviéndose en esa dirección también. «¡No sin usted!», gritó de vuelta. «Ve, te seguiré». Clara sabía que era mentira. Si ella se iba primero, él se quedaría para asegurarse de que pudiera escapar. Se quedaría y lucharía contra todos ellos solo para darle una oportunidad. En lugar de correr hacia el sendero, corrió hacia él. «¿Qué estás haciendo?», gritó Takoda cuando llegó a su posición detrás de un gran peñasco. «Lo que usted haría por mí», respondió, recargando su rifle con movimientos que había aprendido observándolo. Por un momento, Takoda la miró como si fuera a discutir. Luego sonrió, esa sonrisa feroz que transformaba su rostro. Juntos, entonces, juntos, salieron de la cobertura al mismo tiempo, moviéndose hacia las posiciones avanzadas de los hombres de Barlow. Clara no tenía la habilidad de Takoda con las armas, pero tenía algo más: rabia. Años de ser tratada como menos que humana, días de ser cazada como un animal, y ahora esto, hombres dispuestos a matar a un predicador desarmado para poder arrastrarla de vuelta a la esclavitud. Luchó con una ferocidad que la sorprendió. Cuando su cuchillo se rompió en las costillas del segundo hombre que trató de agarrarla, tomó una roca. Cuando se le acabaron las rocas, usó sus uñas, sus dientes, cualquier cosa que pudiera. Y lentamente, increíblemente, comenzaron a ganar. Tom yacía inmóvil cerca del sendero sur. Mitchell se había desangrado junto a las rocas donde Clara lo había apuñalado. Un tercer hombre, uno que no reconocía, se había retirado con una herida de bala en la pierna, cojeando hacia el sendero norte mientras gritaba por ayuda. Quedaba solo el Deputy Crane. Clara lo encontró acorralado detrás de las mismas rocas donde había comenzado la pelea, recargando frenéticamente su pistola con manos temblorosas. Cuando la vio acercarse, levantó el arma, pero ella ya estaba demasiado cerca. Le golpeó la muñeca con una roca, enviando la pistola volando. Crane gritó y trató de golpearla, pero Takoda apareció detrás de él, poniendo el cañón de su rifle en la base del cuello del Deputy. «No se mueva», dijo Takoda calmadamente. Crane se congeló, sus ojos moviéndose entre Takoda y Clara. «No pueden matarme», dijo, aunque su voz temblaba. «Soy un representante de la ley. Usted disparó a un hombre desarmado», dijo Clara, sorprendiéndose por cuán fría sonaba su propia voz. «Usted vino aquí para arrastrarme de vuelta a la esclavitud. ¿Qué tipo de ley es esa?» «La ley que dice que una mujer blanca no puede huir con un salvaje», escupió Crane. «La ley que dice que la gente como ustedes necesita saber su lugar». Clara sintió algo cambiar dentro de ella, la última pieza de la mujer temerosa que había sido finalmente muriendo para siempre. «Mi lugar», dijo, inclinándose para que Crane pudiera ver claramente sus ojos, «es donde yo elija que sea». Se volvió hacia Takoda. «¿Qué hacemos con él?». Takoda estudió al Deputy caído, y Clara pudo ver la batalla interna jugando en su rostro. Había matado en defensa propia hoy. Había protegido lo que era suyo. Pero matar a un hombre desarmado, incluso uno tan despreciable como Crane, eso cruzaría una línea diferente. «Lo dejamos ir», dijo finalmente. «¿Qué?». Crane pareció tan sorprendido como Clara. «Se va ahora. Toma a sus heridos y se va. Y nunca regresa». Takoda presionó el rifle un poco más fuerte contra el cuello de Crane. «Porque si lo vuelvo a ver, Deputy, no seré tan generoso». Crane se las arregló para asentir. «¿Y Barlow?». Los tres miraron hacia el borde del cañón, donde Barlow Finch seguía esperando. Clara pudo verlo allí arriba, solo ahora, sus refuerzos muertos o huyendo, su gran plan desmoronándose a su alrededor. «Barlow», dijo Clara lentamente, «viene con nosotros». Takoda la miró con curiosidad. «¿Para qué?». Clara sonrió, y fue la sonrisa de una mujer que finalmente había encontrado su poder. «Para que responda por sus crímenes. Todos ellos». Mientras Crane reunía a los heridos y comenzaba su humillante retirada, Clara y Takoda prepararon su ascenso final. El reverendo Harrow, débil pero decidido, insistió en acompañarlos. «He llegado tan lejos», dijo. «Necesito ver cómo termina esto». Cuando finalmente llegaron al borde del cañón, encontraron a Barlow Finch solo, su caballo ensillado y listo para huir.
pero algo en su postura sugería que no iba a correr. Al menos, no todavía. Bueno, dijo cuando los vio acercarse. La feliz pareja y su mascota predicador. Se acabó, Barlow, dijo Clara. El reverendo Harrow vio todo. Él testificará. ¿Testificará sobre qué? ¿Sobre un tiroteo en el que mi deputy fue atacado por un fugitivo apache y su puta blanca? Takoda se movió, pero Clara puso una mano en su brazo. No, dijo calmadamente. Él testificará sobre la subasta, sobre el tráfico de mujeres, sobre disparar a un hombre desarmado. Sonrió. Y sobre todo lo demás que ha estado haciendo aquí, Barlow. Porque ahora que sabemos qué buscar, vamos a buscarlo todo. Por primera vez, Clara vio miedo real en los ojos de Barlow Finch, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre. El miedo en los ojos de Barlow Finch duró solo un momento antes de ser reemplazado por algo más familiar, la astucia calculadora que había usado para construir su pequeño imperio de miseria en el borde de la civilización. Clara vio el cambio y supo que el hombre no se rendiría fácilmente. Grandes palabras de una puta fugitiva, dijo Barlow, su mano moviéndose lentamente hacia la pistola en su cintura. Pero ustedes tres no van a llegar a ningún tribunal. Este desierto está lleno de peligros, accidentes, gente que simplemente desaparece. Como las otras mujeres, dijo Clara, manteniéndose firme mientras Takoda se posicionaba para flanquear a Barlow. ¿Cuántas han desaparecido, Barlow? ¿Cuántas como yo? No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. El reverendo Harrow se las había arreglado para ponerse de pie, apoyándose pesadamente contra una roca, pero con los ojos brillantes de determinación. He estado haciendo preguntas desde que llegué al territorio, señor Finch, sobre mujeres jóvenes que vinieron al oeste en busca de maridos que misteriosamente habían muerto o desaparecido, sobre niñas nativas que fueron tomadas de sus familias, sobre viudas que perdieron sus propiedades en apuestas convenientes. Barlow escupió en el polvo. Cuentos de viejas. ¿Son cuentos? Clara dio un paso adelante, sintiendo una fuerza nueva corriendo por sus venas. Como la historia de María Consuela, de 17 años, que vino de México para casarse con un ranchero que resultó no existir. Como Sarah Mitchell, cuyo esposo murió convenientemente una semana después de que ella llegara con su dote. Los ojos de Barlow se entrecerraron. Has estado haciendo demasiadas preguntas. Y encontraré todas las respuestas. Clara sintió la presencia sólida de Takoda a su lado, el peso tranquilizador del colgante de garra de águila contra su pecho. Porque por primera vez en mi vida, tengo el poder para hacerlo. ¿El poder? Barlow se rió, pero sonó forzado. ¿Qué poder tienes, mujer? Eres una fugitiva ahora. Mataste a 2 de mis hombres. Nadie te creerá. Los mataron en defensa propia, intervino Harrow firmemente. Yo soy testigo de eso, y soy reverendo ordenado de la Iglesia Episcopal. Mi palabra tiene peso en cualquier tribunal. ¿Su palabra contra la mía? Barlow sonrió, pero Clara notó que su mano había dejado de moverse hacia su pistola. ¿Un predicador itinerante contra un respetado hombre de negocios? No solo mi palabra, dijo Harrow. He estado escribiendo cartas, señor Finch, a autoridades en Santa Fe, en Denver, incluso en Washington, sobre las irregularidades que he observado en este territorio. Por primera vez, Clara vio verdadera preocupación cruzar el rostro de Barlow. Además, continuó Harrow, no creo que usted sea tan respetado como afirma. Un hombre verdaderamente respetado no necesitaría sobornar a deputies. No tendría que traficar con vidas humanas para mantenerse a sí mismo. Cuidado, predicador. ¿O qué? Harrow se irguió a pesar de su herida. ¿Me disparará también, como lo hizo su deputy, delante de testigos? Clara se dio cuenta de que algo había cambiado en la dinámica. Barlow ya no controlaba la situación. Por primera vez desde que lo conocía, estaba reaccionando en lugar de dictando términos. Esto es lo que va a pasar, dijo Clara, sorprendiéndose por la autoridad en su propia voz. Usted va a venir con nosotros a Santa Fe. Va a responder preguntas sobre sus negocios y va a compensar a cada mujer y familia que ha lastimado. No voy a ningún lado contigo, perra. Takoda se movió entonces, más rápido de lo que Clara había visto a cualquier hombre moverse. En un momento estaba a varios pies de distancia. Al siguiente, su cuchillo estaba presionado contra la garganta de Barlow, su pistola confiscada. Eligió las palabras equivocadas.
dijo Takoda suavemente. Barlow tragó saliva, el movimiento presionando su garganta contra la hoja afilada. No puedes matarme. Soy un ciudadano americano. Y ella es una ciudadana americana que usted trató de vender como ganado. Los ojos de Takoda eran fríos como el hielo de montaña. Y el reverendo es un ciudadano americano que su hombre disparó por buscar la verdad. Los Apache no tienen derechos en territorio americano. Pero yo sí, dijo Clara firmemente. Y estoy reclamando el derecho de ver justicia hecha. Se acercó hasta poder mirar directamente a los ojos de Barlow. ¿Sabe qué he aprendido en estos últimos días? He aprendido que el poder no viene de poseer personas. Viene de elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. Bonito discurso, pero necesitas más que discursos para destruirme. Clara sonrió, y fue la sonrisa de una mujer que finalmente entendía su propio valor. ¿Cree eso? Entonces no conoce el poder de la verdad contada por alguien que ya no tiene miedo. Se volvió hacia Harrow. Reverendo, ¿qué necesita para hacer que sus cargos se sostengan? Testimonios, dijo Harrow inmediatamente. Evidencia física si podemos encontrarla. Y miró directamente a Barlow. Registros financieros. Los ojos de Barlow se agrandaron ligeramente. No tienes derecho a mis libros privados. ¿No? Clara se acercó más. Ni siquiera cuando muestran pagos por mercancía humana, ni siquiera cuando registran las deudas que inventó para justificar poseer mujeres. Eso es solo... ¿Solo qué, Barlow? La voz de Clara se había vuelto peligrosamente suave. ¿Solo negocio? El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de crímenes no castigados, de vidas arruinadas, de mujeres que habían desaparecido en la vastedad del territorio sin que nadie preguntara por ellas. Finalmente, Barlow habló, y su voz había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Qué quieren de mí? Justicia, dijo Clara simplemente. Y reparación. ¿Qué tipo de reparación? Clara miró a Takoda, luego a Harrow. Habían llegado al momento de la verdad, el momento donde decidirían si esto era realmente sobre justicia o solo sobre venganza. Cada mujer que haya lastimado recibe compensación completa, dijo finalmente. Cada familia que haya destruido recibe restitución, y usted se declara culpable de tráfico humano ante un tribunal federal. Eso me arruinaría, como usted arruinó a ellas. Barlow miró alrededor desesperadamente, como si buscara una salida que no existía. ¿Y si me niego? Entonces el reverendo Harrow presenta su evidencia de todos modos, dijo Clara. Excepto que en lugar de cooperar con la justicia, usted será visto como alguien que resistió hasta el final. Y, añadió Takoda suavemente, estarás demasiado muerto para importarte. No pueden amenazar con matarme. No es una amenaza, dijo Takoda. Es una promesa. Ha lastimado por última vez a una mujer bajo mi protección. Clara puso una mano en el brazo de Takoda. No, dijo suavemente. Matarlo sería demasiado fácil, y no le devolvería la vida a ninguna de las mujeres que lastimó. Se volvió de nuevo hacia Barlow. Pero vivir con las consecuencias de sus acciones, perder todo lo que construyó sobre el sufrimiento de otros, eso es justicia. Barlow los miró durante un largo momento, midiendo sus opciones. Clara pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía ninguna. Si coopero, dijo lentamente, ¿garantizan que no seré ejecutado? Coopere completamente, dijo Harrow, y yo testificaré que se arrepintió y trató de hacer las cosas bien. Eso debería ser suficiente para salvar su vida. ¿Pero no mi libertad? Su libertad, dijo Clara, terminó en el momento en que decidió que otras personas podían ser compradas y vendidas. Barlow cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo en su rostro había cambiado. No arrepentimiento, exactamente, pero tal vez una comprensión de que su mundo tal como lo conocía había terminado. ¿Qué necesitan de mí? Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Cabalgaron de vuelta al pueblo donde todo había comenzado, pero esta vez Clara no era una mujer desesperada bajando de un carruaje. Era una mujer con un propósito, acompañada por un hombre que había elegido, protegida por la autoridad moral de un reverendo que había arriesgado su vida por la verdad. El pueblo había cambiado en su ausencia, o tal vez era solo que Clara lo veía con ojos diferentes. Los mismos edificios polvorientos,
las mismas calles sin pavimentar, pero ahora pudo ver lo que se escondía debajo de la superficie respetable. La cantina de Barlow no era solo un lugar para beber, era el centro de una red de crimen que se extendía por todo el territorio. Encontraron los libros de Barlow exactamente donde él dijo que estarían, ocultos detrás de un panel falso en su oficina privada. Los registros eran meticulosos, detallando transacciones que harían que cualquier persona decente se sintiera enferma. Nombres, precios, disposiciones, mujeres reducidas a números en un libro mayor. María Consuela, 17 años, $75. Leyó Harrow de las páginas manchadas. Sarah Mitchell, 23 años, $120. Rebelde, requiere disciplina. Clara sintió náuseas mientras escuchaba, pero se obligó a sí misma a escuchar cada nombre, a honrar cada vida que había sido reducida a una entrada contable. «Vamos a encontrarlas», dijo cuando Harrow terminó de leer. «A todas las que podamos, y vamos a ayudarlas». «¿Cómo?», preguntó Takoda. «Algunas han estado desaparecidas por años. Entonces buscaremos por años si es necesario». Clara se volvió hacia Barlow, que había estado sentado en silencio, esposado a una silla. «Usted va a ayudarnos. Va a decirnos exactamente a dónde envió a cada mujer, a quién se la vendió, qué les pasó después. Algunas están muertas», murmuró Barlow. «Entonces nos aseguraremos de que sus familias sepan qué les pasó. Merecen eso». Pasaron 2 días más reuniendo testimonios. Walt Hutchins, el encargado de la diligencia, finalmente admitió que había sabido sobre los arreglos de Barlow, pero había tenido demasiado miedo para hablar. Tom, el que había sobrevivido a sus heridas del cañón, confirmó los métodos de Barlow a cambio de clemencia. Incluso algunos de los hombres que habían participado en la subasta de Clara vinieron a confesar su participación, avergonzados por lo que habían hecho, pero ya no dispuestos a proteger a Barlow. «Es extraordinario», dijo Harrow, mientras organizaba los testimonios la última noche antes de partir hacia Santa Fe. «Una vez que una persona encuentra el coraje para hablar, otros encuentran el suyo también. Es porque ya no tienen miedo», dijo Clara. Barlow mantuvo su poder haciendo que todos se sintieran solos, como si fueran los únicos que sabían la verdad. Pero cuando ven que otros también saben, que otros también están dispuestos a hablar. «El poder del secreto se rompe», terminó Takoda. Clara asintió. «Y una vez que se rompe, ya no puede ser reparado». En su última mañana en el pueblo, Clara se encontró de pie en el lugar exacto donde había tenido lugar la subasta. Era difícil creer que había sido solo una semana antes. La mujer que había estado allí, aterrorizada, impotente, reducida a mercancía por la codicia de otros hombres, parecía una extraña ahora. «¿En qué piensas?», preguntó Takoda, acercándose para estar a su lado. «¿En quién era yo entonces? ¿En quién soy ahora?». Clara se volvió hacia él. «¿Crees que es posible cambiar tanto en tan poco tiempo?». «Creo», dijo Takoda, «que no cambiaste. Solo descubriste quién habías sido siempre». Clara consideró esto. «Tal vez tenga razón. Tal vez siempre tuve esa fuerza dentro de mí. Solo necesitaba una razón para usarla. ¿Y ahora? ¿Qué harás con esa fuerza?». Clara miró alrededor del pueblo una última vez, luego hacia el horizonte donde sabía que Santa Fe esperaba. Más allá de eso estaba el resto del territorio, lleno de mujeres que tal vez aún necesitaban que alguien hablara por ellas. «Voy a asegurarme de que ninguna mujer sea tratada como fui tratada yo. Voy a usar mi voz para aquellas que aún no han encontrado la suya». Takoda sonrió. «Eso suena como el trabajo de toda una vida». «Sí», dijo Clara, tomando su mano. «Suena así». 3 semanas después, en un tribunal federal en Santa Fe, Barlow Finch se declaró culpable de 17 cargos de tráfico humano. Las pruebas que Clara, Takoda y el reverendo Harrow habían reunido eran tan abrumadoras que incluso su abogado recomendó cooperación completa. Clara testificó durante todo un día, contando su historia con una voz clara y firme que llenó la sala del tribunal. Cuando terminó, no había un ojo seco en la casa, ni siquiera entre los reporteros endurecidos que habían venido a cubrir el juicio. Pero el momento que Clara recordaría por el resto de su vida llegó después, cuando una mujer joven se acercó a ella en los escalones del tribunal. «Señorita Wren». La mujer era mexicana, tal vez de 20 años, con ojos que habían visto demasiado dolor. «Soy María Consuela».
Clara sintió que el aliento se le cortaba. ¿La que estaba en los libros de Barlow? Sí. He estado viviendo como esclava en un rancho a 50 millas de aquí durante 2 años. Cuando oí sobre el juicio, cuando oí lo que había hecho, las lágrimas corrían por las mejillas de María. Encontré el coraje para escapar. Clara tomó las manos de la mujer joven. ¿Estás a salvo ahora? Sí. Y libre. Por primera vez desde que vine al territorio, soy libre. Esa noche, en la pequeña habitación de hotel que compartía con Takoda, Clara se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer de 28 años con cabello castaño y ojos verdes, llevando un vestido simple pero limpio. No había nada especialmente extraordinario en su apariencia, pero había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una tranquilidad, una certeza, el conocimiento de que había encontrado su lugar en el mundo, y que ese lugar era exactamente donde había elegido que fuera. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Takoda, acercándose detrás de ella. Clara tocó el colgante de garra de águila que aún llevaba. Ninguno. Incluso sabiendo lo difícil que será, la vida que hemos elegido. Clara se volvió en sus brazos, especialmente sabiendo eso. Se besaron entonces, suave y profundamente, dos personas que habían encontrado el uno al otro en las circunstancias más improbables y habían elegido construir algo hermoso de las piezas rotas de sus vidas pasadas. Cuando se separaron, Clara pudo ver su futuro extenderse ante ellos. No el futuro que había planeado como una joven soltera en Boston, no el futuro que había esperado como una novia por correo temerosa, sino algo completamente diferente. Algo que había elegido por sí misma. ¿Lista para la próxima aventura?, preguntó Takoda. Clara sonrió, la sonrisa de una mujer que finalmente sabía quién era y qué valía. He estado lista toda mi vida, dijo. Solo no lo sabía hasta ahora. Salieron de Santa Fe la mañana siguiente, 2 jinetes contra el vasto cielo azul del territorio de Nuevo México. Tenían trabajo que hacer, más mujeres que encontrar, más historias que contar, más justicia que buscar. Pero por primera vez desde que podía recordar, Clara Wren no tenía miedo del futuro, porque finalmente entendía que el futuro no era algo que le pasaba a ella, era algo que ella creaba. Y esa comprensión, más que cualquier rescate, la había hecho verdaderamente libre.